Bueno, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado Dios. Bueno. Puedo sentir eso. Y yo creo que ustedes también. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2, iniciando en el versículo 16. Dani, lee por favor hasta el 17. Porque ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, Cristo no vino para ser el salvador de ángeles caídos. Estos son de otra creación. sino en auxilio de la simiente de Abraham. Se refiere a su humanidad, lo que él vino a hacer de manera... Bueno, voy a leer eso una vez más. Léelo una vez más, por favor. Sino en auxilio de la simiente de Abraham. Se refiere a su humanidad, lo que él se hizo y fue la manera como sería realizada la redención. Por lo cual era preciso que fuera semejante en todo a los hermanos. Se refiere a nuestro Señor que se aferra a la raza humana para el propósito de salvar a aquellos que acepten la salvación por la fe. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios. Como nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro representante delante de Dios, lo cual Él podía lograrlo al hacerse hombre e ir a la cruz. Y eso fue lo que Él hizo. Para expiar los pecados del pueblo. Para ofrecer un sacrificio expiatorio a fin de recuperar el favor y la buena voluntad de Dios a favor de la raza humana. Padre Celestial, ayúdanos en esta noche para glorificar a Cristo y para exaltar al hombre por encima de las tinieblas y establecerlo en tierra más alta. Te pedimos que lo hagas, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús es referido aquí como el sumo sacerdote de la obra de Dios. Y eso vuelve a la forma de gobierno judía. El sumo sacerdote era el líder, o debería de haber sido el líder espiritual del pueblo. Si ellos hacían cosas que estaban mal, cualquiera de los sacerdotes, si hacían cosas equivocadas, podrían morir. Y Nadab y Abiú son ejemplos. Ofrecieron un fuego extraño en el altar y fueron matados porque fuego salió del lugar santísimo y atravesó ese velo y nunca lo quemó. Y ellos en ese momento no eran sumos sacerdotes, pero eran hijos de Aarón, que estaban en la línea, y uno de ellos iba a ser el sacerdote, y por esa acción fueron muertos, porque ofrecieron un fuego extraño, y hay indicación de que ellos estaban ebrios, de hecho. Pero el sacerdote separaba entre Dios y el hombre, y Jesús hoy es nuestro gran sumo sacerdote, y gloria a Dios por eso, ¿no? Bajo la antigua economía judía, el gran día de expiación de todas las fiestas, era, y no era un día de fiesta, pero sí era un día específico que era separado, considero como el mayor día del año en Israel, cada año. Y el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo en ese día, no podía entrar en ningún otro momento, solamente en ese día específico. Primero que nada, él entraba, se cree, ¿no? Él entraba con incienso y llenaba el lugar santísimo con incienso. Y luego, en segundo lugar, él entraba llevando sangre del sacrificio y lo aplicaba esa sangre sobre el propiciatorio. Así Dios podía mirar, porque antes de que esa sangre estuviese allí, veía la ley rota. La ley estaba dentro del arca del pacto y él podía ver la ley rota porque el hombre la había roto, pero cuando se aplicaba la sangre, solamente miraba la sangre. Por eso dice, cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros.
uno de los versículos más importantes en toda la palabra de Dios, el cual está en Éxodo cuando el pueblo de Israel estaba a punto de partir de la esclavitud egipcia. Tomen el cordero y mátenlo y pongan la sangre en los postes de la puerta, y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Hay una alabanza que dice: viene el juicio y todos estarán allí, aquellos que rechazaron y aquellos que se rehusaron. Pecador, apresúrate, permite que Jesús entre y Él pasará de vosotros. Gloria a Dios. Gracias a Dios que esta noche estoy aquí por la preciosa sangre derramada de Jesucristo y por mi fe en esa obra expiatoria. Y usted está aquí por lo mismo en esta noche, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre, para que el pecado pudiese ser limpio, removido. Gloria a Dios. Mis pecados se han ido. Mis pecados se han ido. En el mar del perdón y el olvido de Dios, eso es lo que se aplica a mí. Gloria a Dios, mis pecados se han ido. ¿Han cantado esa alabanza? ¿La recuerdas? Why I'm happy. Sí es. And I'll just tell you why. I'll tell you why. Because Oh, yes, because my sins, they're all gone. Oh, and when I meet those scoffers and they ask me where they are, they ask me where they are, I can say, my sins, they're all gone. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Underneath the blood. They're underneath the blood. Bajo la sangre. On the cross of Calvary, far removed as darkness is from dawn. There in the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. And praise my God. Oh, praise God. Say it again. I said praise my God. I said praise my God. Oh, my sins are gone. Well, glory, glory, glory. Gloria, gloria, gloria. Sus pecados se han ido. Levante las manos y adórele. Dele gracias al Señor. Glorifique su nombre. Gracias a Dios. Mis pecados se han ido. Se han ido. Yo quiero que no permita que el diablo le mienta. Esos pecados se han ido. Se han ido. Alabado Dios, alabado Dios. Así que él entraba en el lugar santísimo, hablando del sacerdote por segunda vez, llevando sangre del sacrificio. En esta ocasión se aplicaba esta sangre allí por él mismo, porque aunque él era el sumo sacerdote, todavía era un hombre que tenía pecados, y él necesitaba la aplicación de la sangre tanto como cualquier otra persona de Israel. Y luego entraba la tercera vez, llevando sangre y aplicándola al propiciatorio, y ahora por toda la nación de Israel. Gloria a nuestro Dios. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Y fue el mayor día, ese era el mayor día del año y el mayor día en cada año en la historia de Israel, en la historia de toda esa nación, cuando se aplicaba la sangre. Pero cuando Jesús derramó, y piensen ustedes en eso que hemos dicho, ¿no? Una vez se ponía la sangre, primero entraba el incienso, luego, número 2, por él mismo, el sumo sacerdote, número 3, aplicaba sangre por toda la nación de Israel. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, porque él era un sacrificio perfecto, fue suficiente para toda la humanidad, en todos los tiempos, para aquellos que creyesen y tengan fe. Gloria a Dios.
Y yo recuerdo que tiempo atrás nosotros habíamos ya volado toda la noche volviendo desde Nueva York y de camino a Israel. Y cuando llegamos a Tel Aviv eran aproximadamente, bueno, yo creo que eran 3 o 4 de la tarde cuando llegamos. Y Francis y yo fuimos con uno de los políticos de allí, de Israel, nos llevaron a Jerusalén. Y el tráfico estaba muy pesado en ese momento. Y realmente uno no considera que en Jerusalén el tráfico iba a estar así, pero estaba muy congestionado. Y estábamos en una luz, en un semáforo, y miré por la ventana y allí estaba cerca de nosotros el Calvario. Y yo me sentí tan extraño en aquel momento, porque en aquel monte que estaba a esa distancia, estuvo la cruz, el emblema de sufrimiento y vergüenza. Pero sentí algo tan especial cuando miré, me di cuenta que allí la redención de los hombres fue paga, derramando la sangre Jesucristo, alabado Dios, e hizo posible que nuestros pecados se pudiesen ir, hizo posible que mi nombre pudiese escribirse en el libro de la vida. Hizo posible que lo que la sangre de machos cabríos no podía hacer, la sangre de Jesús lo hizo y nos limpió de todo pecado, gloria a Dios. Así que Jesús llegó y vino como nuestro gran sumo sacerdote para pagar la deuda que nosotros debíamos y no podíamos pagar. Él la pagó. Alabado Dios, la pagó. Hermano Swagger, si me permite, hice algunos estudios sobre el sumo sacerdote y el hebreo presenta un entendimiento más profundo del término y del título. Hay dos palabras, gadol y kohen, y esas dos palabras tienen significados hermosos. La palabra gadol, y una vez más me fijo en el sistema de la raíz, que es el fundamento de la palabra letras y raíces. Y en esa raíz el significado es fibras entretejidas fuertes como una cuerda, identificando el concepto de fortaleza. Y la palabra kohen para sacerdote, Cohen, lo pronuncian algunos. Esa idea es la palma de la mano con una semilla representando un retoño creando raíz. Así que la fortaleza de la raíz, Cristo es la raíz, Él es el sumo sacerdote, sumo magnífico o magnificar, y la idea del sacerdote. Él es la raíz de Israel, lo vemos en en Romanos 11, pero todo lo que vive y tiene sustento y viene de la raíz que es Cristo. Desde el principio del fundamento del mundo, Dios escogió que Cristo viniera y que naciera de un hombre, que viviera la vida justa, perfecta, muriera en la cruz, y a través de Él todas las cosas se le dieron a Él bajo el cielo y la tierra. Él es el mediador, que es el papel del sacerdote, sumo sacerdote, magnífico, poderoso, fuerte, es lo que representa. Un hombre que pudo ser la raíz de todas las bendiciones. Él es la simiente y también es la raíz. Exactamente, y cuando uno entiende que Él es el sumo sacerdote del cielo, Él es Melquisedec, creo yo que Abraham le pagó diezmos a Él, Él es el que reina y está sentado a la diestra del Padre. A través de todo lo que deseamos tener en cuanto a bendición, la cruz es el medio, como usted lo ha dicho correctamente, por el que recibimos todos los beneficios. Así que tenemos a un sumo sacerdote que vive eternamente a favor nuestro para interceder. Pero hoy día la iglesia está predicando la sangre. ¿Alguien puede opinar? La verdadera iglesia está predicando la cruz. Buena respuesta. La iglesia falsa, la iglesia que está tratando de verse como algo, como el mundo, no predica la cruz, pero ustedes los conocen por sus frutos. Y los que predican la cruz tienen el beneficio de la cruz. Los que predican la cruz reciben la bendición de la cruz. Los que predican la cruz reciben el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de lenguas. Los que predican la cruz están siendo salvados. Los que predican la cruz ven almas salvas. Los que predican la cruz están viendo los santos libertados del pecado. Nosotros estamos predicando la cruz y usted nos está dirigiendo en todo predicando la cruz, gloria a Dios. Predicar la cruz, predicar la sangre. Alabado Dios. Muy bien, ¿alguien más sobre ese tema?
que realmente no termina. Me gustaría decir que cuando vemos a la iglesia de hoy, especialmente en todo el mundo, desafortunadamente, hermano Swagger, la cruz, y cuando uno dice la sangre, de lo que estamos hablando de la cruz, no es la centralidad de su mensaje, sino es parte. Obviamente la cruz, la simbología es lo que indica al cristianismo en todo el mundo, pero la predicación de la cruz no es realmente el enfoque central de la iglesia el día de hoy. Y podemos ver a los Estados Unidos y ver que de aquí ha llegado mucha influencia a todo el mundo. Así que lo que nosotros estamos enviando es lo que muchos predicadores y pastores en todo el mundo han adoptado y lo que están enseñando. Tristemente, por lo menos en mi vida, yo no he visto mucho del verdadero evangelio siendo predicado o proclamado. Hay un énfasis en el dinero, hay un énfasis en prosperidad, hay un énfasis en cosas, y ahora hay un gran énfasis en justicia social y esos movimientos, autoayuda, diferentes cosas que tratan con la salud mental, depresión, ansiedad y todo esto, pero muy poco del verdadero evangelio. Y eso realmente es la razón del por qué estamos viendo lo que estamos viendo en este mundo. Y yo creo que podemos medir el clima o ambiente moral del mundo donde está la iglesia. Estamos viendo Así cosas es, que así es. no se pueden ni imaginar. Aún en este país de los Estados Unidos, solo viendo cómo la vida es tratada, hablando del aborto, bebés que nacen y el odio por la vida humana, y realmente eso es lo que es. La perversidad y la maldad sin comparación. Fijémonos en lo que están enseñándole a los niños en las escuelas públicas acerca de estos estilos de vida alternativos y cosas que una vez más son una abominación delante de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué es que todo esto está sucediendo? La iglesia no ha estado predicando la cruz, ha estado ocupada. Muchas otras cosas han estado pasando en las últimas décadas, pero el verdadero evangelio no se ha predicado. El ejemplo que usted dio del gran día de expiación fue muy significativo en Israel, y esa es una... Bueno, mire, todo se detuvo. Todos los oídos y todos los ojos estaban abiertos a lo que estaba pasando con ese gran sumo sacerdote, porque si ellos no escuchaban, como usted dijo ya, las granadas y las campanas, al salir de ahí, al comenzar a ponerse sus vestiduras sacerdotales, ellos esperaban eso porque significaba que el sacrificio había sido aceptado y esa era toda su existencia. Habían algunos sumos sacerdotes que no eran buenos, que no eran de Dios. Y usted se pregunta, ¿pero por qué Dios no los mató? ¿Por qué? Es porque el Espíritu Santo ya no estaba allí. Él se había ido de aquel lugar. Y es la razón por la cual siguieron vivos. Y de hecho, cuando Jesús fue crucificado, el sumo sacerdote en aquel momento era Caifás, me parece. Y ellos, Roma compró y vendió la oficina o la posición de sumo sacerdote al mayor postor. Y realmente era una abominación ante los ojos de Dios lo que estaba sucediendo. Y yo temo que a veces lo mismo sucede con la iglesia moderna. Así es. Hermano Swagger, si usted permite, me gustaría mencionar y recordarle a la gente que no mucha gente, de hecho, nadie ha visto que se haga por Dios lo que usted ha visto en su vida. Yo sé que eso es bastante fuerte, pero lo que usted, el hermano Donnie, la hermana Frances, pudieron ver a Dios, a usarlos a ustedes para poder llegar a ser desde hace mucho, no hay comparación, no tiene comparación. Pero grandes hombres son producidos por otros grandes hombres, y usted lo ha dicho constantemente que el hermano A.N. Trotter fue su mentor. Él fue una figura paternal en la fe para usted. Sí. Yo escucho muy de cerca cuando usted dijo esto, en una cruzada de hecho, en los 80s. Usted dijo que él hizo esta declaración, y yo creo que es la pregunta más presente para la iglesia de hoy, para para los que nos escuchan y se unen a este ministerio. Y fue esto, él dijo: delante de la cruz nos apartamos de Dios. Así es. Y yo creo que la pregunta más fuerte para la iglesia el día de hoy, para los que siguen este ministerio, para los que se conectan con este ministerio, háganse esta pregunta:
estamos tratando de poner al Espíritu Santo en un lugar en el que no debe estar. Muchos el día de hoy están tratando de revivir el mensaje del Pentecostés o tratan de regresar a nuestras raíces pentecostales. Sin embargo, estamos haciéndolo. El día de hoy muchos lo hacen ignorando la cruz de Cristo. Una vez más, Dios lo usó a usted, a su mentor, al hermano A.N. Trotter, para dar esa palabra, que si ponemos al Espíritu Santo delante de la cruz, desafortunadamente el día de hoy muchos están tratando de hacer eso mismo. Están tratando de poner los dones del Espíritu, las gracias del Espíritu, las cosas buenas que el Espíritu Santo hace. Están poniendo eso como un énfasis, al mismo tiempo ignorando por qué es que Él hace esas cosas maravillosas en nuestras vidas. En conjunto con lo que acabas de decir, él estaba predicando una reunión de predicadores en Monroe, Luisiana. Yo nunca había escuchado del hermano Trotter y yo nunca soñé que yo predicaría con él en los años que vendrían. Él tenía la mayor unción del Espíritu Santo sobre su vida que yo jamás había visto. Y cuando él predicó aquella mañana, tal vez allí habían 200 o 300 predicadores, supongo, y el poder de Dios aquella mañana cayó de tal manera, y él dijo lo siguiente: cuando usted va más allá de la cruz, usted se aparta, usted retrocede, pierde su dirección. Cuando va más allá de la cruz, se pierde, se desenfoca. Y eso tenemos que entenderlo. Si vamos más allá de la cruz con el Espíritu Santo, Él no va a hacer eso. Él no lo va a hacer. Y el Señor habló a mi corazón eso unos 20 años atrás. Y en nuestra estación de radio, al cruzar de la calle. Y el poder de Dios cayó en aquel lugar. De tal manera, y los predicadores empezaron a correr por los pasillos, pasando al altar, corriendo, no me refiero caminando rápido, corriendo empezaron a avanzar. Y alabado Dios. Dios, ayúdanos a ver eso una vez más. Ayúdanos a ver eso una vez más. Y yo le pregunté al Señor aquella mañana, porque yo era uno de ellos, yo le pedí al Señor, Señor, que el predicador venga y ore por mí, por favor. Y él no me conocía en ese momento, nunca me había conocido, pero eso no importaba. Sucede que él caminó hacia el otro lado del altar y volvió y se paró enfrente de mí, puso las manos sobre mí y empezó a orar por mí. Y esto es lo que la iglesia desesperadamente necesita hoy día. El mover del Espíritu Santo, el poder de Dios, que cambie vidas maravillosa y gloriosamente. Yo sé que yo prediqué en el Concilio General de las Asambleas de Dios y yo no sabía nada en aquel momento sobre los problemas que ellos estaban viviendo. Yo no sabía hasta que se terminó la campaña. Yo solamente prediqué un solo servicio. Y le pedí al Señor que me ungiese aquella noche. Y tenían un nuevo edificio que acababan de construir, muy bonito. El lugar estaba lleno a capacidad. Y yo no lo sabía, pero ellos allí estaban argumentando sobre la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo, lo cual creemos que es hablar en otras lenguas. La evidencia inicial física, ¿no? Y estaba esa discusión y aquella denominación estaba dividida hablando sobre ese tema. La mitad no lo creía y la otra mitad sí. Yo esto no lo sabía en aquel momento. Y yo prediqué aquella noche: hay un río, esas aguas salen de los tabernáculos del Altísimo. Y no pude terminar el mensaje, llegué hasta aproximadamente la mitad y el poder de Dios cayó en aquel lugar. Y los predicadores empezaron a correr por los pasillos hacia el altar, clamando a Dios. El Señor contestó la pregunta aquella noche sobre el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Él contestó, no había duda de aquello.
Como dije, yo no sabía lo que estaba sucediendo entre la denominación, no lo sabía, pero el Espíritu Santo sí, Él sí lo sabía. Y el poder de Dios cayó de tal manera que no había una persona en aquel lugar que no fue tocado, que no fue movido. Y el Espíritu de Dios hace eso si se le da la oportunidad, ¿no? Para que suceda. Alabado Dios. Sí, si nosotros tratamos de poner al Espíritu Santo, Él no va a aceptar estar por encima de la cruz. Todo lo que Él hace se lleva a cabo bajo la dirección y los parámetros de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Dios el Padre obviamente es Dios, pero Él, el Espíritu Santo, no va a aprobar porque Jesús fue quien pagó ese precio. Él fue el que sufrió en el Calvario y se entregó a sí mismo, entregó la vida de su sangre, la sangre de su vida, perdón, y eso debe de entenderse claramente, debe de ser honrado. No puede ser más claro, hermano Swagger, que en Apocalipsis capítulo 2, Juan el apóstol advirtió a la iglesia, él dijo, si no regresan a su primer amor, yo removeré su candelabro. Esa es la luz, es un tipo del Espíritu Santo. Y amenazamos la obra del Espíritu si no permanecemos fieles a nuestro primer amor, que es la cruz, Así la es. sangre. Ese candelabro debe de seguir encendido, debe suceder por la gracia de Dios. Jesús dejó todo en claro en Juan capítulo 16, versículo 14, con respecto al Espíritu Santo. Él me glorificará a mí. La obra del Espíritu Santo siempre glorificará la obra consumada de lo que Cristo ha hecho. Él dijo, porque recibirá de mí y lo mostrará a vosotros. Así es, repítelo, John, por favor. Él Dice, Él me glorificará porque la obra del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Lo dije Así yo en un es, mensaje así recientemente, lo dije yo la última vez que ministré en la iglesia, tenía el reto de que los dones se hicieron más importantes que el dador de los dones. Comenzaron a depender de los dones y no de Dios. Si hubieran dependido de Dios, hubieran recibido más beneficios. Ahora vemos a menos gente bautizada en el Espíritu Santo de lo que hemos visto en la iglesia. Vemos menos sanidades y vemos a más gente tropezando en las tinieblas, por decirlo así, porque la luz ha sido apagada, porque el púlpito no está predicando la luz. Por lo tanto, el Espíritu Santo no va a sentirse mal por nosotros ni aceptará a los que ya debemos de saber. Él va a seguir lo que Dios ha ordenado, que a través de la obra de la cruz el Espíritu Santo se mueva. Y si podemos hacer que regresen a la cruz, vamos a ver los dones comenzar a fluir una vez más. Vamos a comenzar a ver a la gente tocada y bendecida. Y no vamos a ver a tanta gente deprimida, no vamos a ver a tanta gente caminando con ansiedad. Van a comenzar a caminar en victoria y tener el gozo del Señor. alabado Dios, el ir más allá de la cruz, usted pierde su dirección. No hay nada más allá de la cruz. Alabado Dios. Hay dos palabras en este versículo 17 que para mí hablan mucho de quién es Cristo, y eso es misericordioso y fiel. Misericordioso y fiel. Esa palabra misericordia, misericordioso, compasivo, que Él tiene. Hay tantos en la iglesia que piensan de Dios como un rufián, como un abusivo, alguien en el cielo que está esperando que la gente se salga del camino para que los aplaste. Y tienen un bloqueo mental que ellos son tan malos y que Dios no los va a perdonar. Pero su misericordia, usted canta la alabanza, la misericordia, mi vida cambió. Y no solo Él es misericordioso, pero también es fiel. Fiel, cada vez que venimos a Él necesitando misericordia, Él es fiel para mostrar esa misericordia. Correcto, así es. Ya sea que usted haya fallado 1,000,000 de veces, su misericordia está allí si su corazón es puro hacia Él. Rewrote my life of mercy. Rewrote my life. I could have fallen, my soul cast way down, but mercy rewrote my life. Praise God. Alabado Dios. Rewrote my life.
Oh, mercy rewrote my life. I could have fallen. No, I'm trying to get the tune with the organ. Estoy tratando de llegar al tono del órgano. Have fallen, my soul cast way down. Oh, but mercy rewrote my life. I said his mercy rewrote my life. Mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast way down. Oh, but mercy rewrote my life. Go and sing that verse if you will. Cantemos esa estrofa. Por favor. For years I traveled a road all wrong. My heart had lost its joy and its song. Oh, but grace, Lord, you placed me right where I belong. When mercy, That's when mercy, it rewrote my life. oh yes, his mercy rewrote my life. Thank God his mercy rewrote my life. I could have fallen, my soul cast way down. Oh, but mercy rewrote. Sing that verse again, Joseph, please. Glory to God. My years. mistakes were turned into miracles. My tears, My past he turned into joy. Oh, my past sins were forgiven, and my new name was written. hallelujah. That's when mercy, it rewrote my life. Sing that chorus again. Thank God. His mercy, it rewrote my life. Thank God his mercy rewrote my life. I could have fallen, I could have fallen, my soul cast way down, but mercy rewrote. Sing that chorus one more time. Esa estrofa una vez más. Una vez más. Thank God his mercy rewrote my life. I'll say his mercy rewrote my life. I could have fallen, I could have fallen, my soul cast way down, when mercy it rewrote my life. Gloria a nuestro Dios. Pude haber caído y mi alma desechada,
pero la misericordia mi vida cambió. Gloria a nuestro Dios. Alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. Yo creo que ese hermano allí, el Señor lo libertó de las drogas, Joe sí. lo libertó de un hábito terrible de drogas. Hoy su nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a nuestro Dios. Glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down, glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down, glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down, glory, 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 hallelujah. Since I laid shouting happy. Since I laid my burdens down, glory, glory, hallelujah. Since I laid my burdens down, Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adórele, exáltele, ámele, adórele. Gracias Jesús, gracias Jesús.